Es un gusto el poderles saludar a todos ustedes el día de hoy, darles la bienvenida al curso Administración Pública Municipal. Mi nombre es Amílcar Rivera y voy a tener el gusto de poder compartir con ustedes durante todo el desarrollo del curso. Yo soy licenciado en Informática y Administración. Tengo una maestría en Administración Pública, tengo un posgrado en Administración Financiera y tuve la oportunidad de ser alcalde del municipio de Misco del 2004 al 2012. Así es que vamos a desarrollar este curso y considero que lo más importante que esto vamos a desarrollar en este momento es la importancia para una buena administración municipal el poder desarrollar buenas políticas públicas locales, que normalmente esa es una de las grandes fallas que tienen las administraciones municipales, la ausencia de políticas públicas locales. Es importante que las administraciones municipales tengan bien definida su política pública local. Dentro de Guatemala, la gran mayoría de municipalidades no cuentan con políticas públicas locales. El no contar con una política pública local es como que fuéramos manejando un vehículo sin luces, sin que no tenga alumbrado público, o sea, vamos totalmente a ciegas. Una municipalidad, un alcalde donde no tenga definida su política pública, él va dirigiendo esa municipalidad sin ninguna visión y no tiene claro hacia dónde quiere llegar. Y se convierten en municipalidades, como normalmente decimos, solo en municipalidades de apagafuegos, ¿verdad? Que solo van solucionando los problemas del día a día. Pero eso lo que significa es que no lleva al municipio hacia el desarrollo y no lleva a la población a mejorar su situación de vida. Entonces, la política pública, como ustedes saben, nos ayuda a definir la forma, la ruta, las estrategias para solucionar un problema. Pero también, cuando se define una política pública, también se puede definir cuando se encuentra o se define una oportunidad que puede tener el municipio siempre en búsqueda del bienestar de la ciudadanía. Entonces, hay ciertos pasos que debemos de cumplir para definir una política pública local. ¿Por qué deseo empezar con esto? Porque si usted no define su política pública local, es como que no tenga un plan estratégico. Y tenemos que recordar que la política pública no es un plan de gobierno, no es de 4 años, sino que es de largo plazo, una visión de largo plazo hacia dónde queremos llegar. Muy bien, una política pública se puede establecer para un término de 10, 15, 20 años y la política pública local debe de ser constantemente analizada, revisada, mejorada para poderse irse adaptando también con las necesidades de los cambios que enfrentamos. Entonces, una política pública identifica un problema o una oportunidad, como les decía. Debe de tener un análisis riguroso del problema, se debe identificar muy bien, no simple, porque tenemos que tener cuidado, porque muchas veces se ataca el efecto del problema y no se identifica realmente la raíz o la causa verdadera del problema que queremos resolver. Entonces debe haber un análisis riguroso, debe de existir un análisis de factibilidad de las posibles soluciones. Cuando definimos esta estrategia o la ruta o la forma en que se va a solucionar o vamos a alcanzar la visión para mejorar, no debemos de definir, no debemos de pensar que solo una solución hay, sino que debemos de poner sobre la mesa las diferentes soluciones que pueden existir
las diferentes soluciones que podemos tener y evaluar, analizar, encontrar cuál es la posible solución, la mejor solución que puede existir al problema que estamos planteando o que se ha planteado. Obviamente debe de existir una gestión fuerte con liderazgo principalmente del alcalde y de los miembros del consejo. Esa debe ser algo muy importante, la capacidad que tenga la corporación municipal de gestión. Además, debemos de tener una ejecución con un sistema de monitoreo y de seguimiento. Obviamente, en la ejecución, para que pueda existir un buen monitoreo y un buen seguimiento, también debe de existir los ciertos indicadores de medición. Todo lo que se haga debe de tener indicadores, eh, ya sea en porcentajes, fechas, para poder ir evaluando, porque si no se indica, no se tienen indicadores, no se tiene cuánto debe de ser el avance en ciertos determinadas fechas, tanto en lo financiero como en las actividades, es difícil que se haga ese monitoreo y el seguimiento adecuado. Y también cuando se establece una política pública local, debemos de tomar en cuenta a las personas que se considere que puedan estar a favor o en contra de la política que se va a impulsar. Muchas veces los alcaldes cometen el gran error de que solo quieren escuchar a las personas que están a favor de lo que ellos quieren impulsar. Pero es importante el poder tomar en cuenta a las personas que no están a favor y escuchar, porque muchas veces hay argumentos importantes por los cuales ellos no están a favor y eso nos permitiría, el tomarlos en cuenta a ellos, poder enriquecer esta política pública, tomar las ideas de ellos y al final poder definir también a través de esa política pública una visión compartida tomando en cuenta los criterios de todos, buscando siempre la unidad del municipio. La pregunta, ¿cómo hacer que una política pública local sea exitosa? Y en ese sentido hay algunas herramientas que debemos de tomar en cuenta. Debe existir un análisis profundo, eso ya lo mencionamos, y ese análisis debe ser realizado por profesionales para que la política pública, y miren, lo importante es que debemos de tener en mente que esta política pública debe de tener, no solamente es un profesional, sino que debe ser eh, profesionales de diferentes áreas, de diferentes ramas, para poder tener una política pública siempre en la búsqueda de una visión integral para el municipio. Debe tener un análisis macro también de los diferentes problemas públicos y de las mejores alternativas para lograr esa solución. Eso es bien importante que lo tengamos bien presente, que lo tengamos claro en ese tema. Necesitamos también la organización, debe conocerse y fortalecer la organización donde se ejecutará la política pública. En este aspecto es muy importante porque muchas veces cuando se define o se quiere desarrollar una política pública local, muchas veces el error que se comete es que se analiza solo lo que se va a hacer hacia afuera de la institución municipal, o sea, lo que va a tener de beneficio el vecino. Pero una política pública local también debe dejar bien definido qué departamentos, qué jefaturas o quiénes van a ser los encargados dentro de la municipalidad, dentro de la institucionalidad que van a desarrollar esa política pública. Entonces debe de tener usted un análisis hacia dentro de la organización para que esa organización esté preparada para poder impulsar correctamente la política pública. Hay organizaciones municipales que quieren implementar una política pública, pero no fortalecen el departamento que la va a impulsar o los departamentos que las van a impulsar.
Entonces, de esa manera fracasa. Debemos tener muy en cuenta el tema de organización interna, que es sumamente importante. El otro elemento que ya lo mencionamos es el tema del liderazgo. Debe de ponerse al frente de esa política pública un liderazgo que sea estratégico para poderlo desarrollar. Y es importante mencionar que el alcalde obviamente es la persona que tiene bajo su responsabilidad todo lo que la municipalidad va a hacer, pero es necesario que el alcalde como tal pueda delegar para que cada actividad o cada política que se pueda desarrollar pueda darse el seguimiento correcto. Entonces es importante que el alcalde tenga la capacidad de poder delegar y de poder fortalecer los liderazgos para que esto pueda salir adelante. En el caso de la política, debe lograrse la cooperación, el consenso y la legitimidad a través de la política. Cuando hablamos de política tenemos que diferenciar lo que es la política pública y la política. Cuando hablamos de la política estamos refiriéndonos al juego de poder que existe en este caso para poder impulsar una política pública. ¿Dónde está ese poder que se ejerce? Dentro del Consejo Municipal es importante, ahí va a existir representación e intereses de diferentes sectores del municipio, entonces se debe de impulsar correctamente y se debe llegar a esos consensos. Tenemos los COCODES también que ejercen un poder dentro del municipio, tenemos el sector privado, tenemos por ejemplo la economía informal, los maestros, tenemos los diferentes sectores que deben de ser tomados en cuenta para que exista un consenso para poder impulsar correctamente la política y que no fracase, sino que sea exitosa. En el análisis para definir la política pública, como les decía, debemos de tener muy claro el problema o la oportunidad que queremos alcanzar a través del desarrollo de esta política pública local, ¿verdad? O solucionar el problema o una oportunidad para lograr mejor bienestar para la ciudadanía. Entonces debemos de tener el estudio de factibilidad, no de solo una posible solución, sino que de evaluar varias posibles soluciones. Muchas veces los alcaldes se encierran en que solo hay una forma para solucionar el problema y hay varias rutas o varios caminos que se pueden encontrar para solucionar el mismo problema o poder alcanzar una oportunidad. Entonces debe de evaluar la factibilidad. Y basado en eso debemos de lograr encontrar y tener y impulsar las soluciones que nos permitan de una manera eficiente y eficaz poder resolver el problema o alcanzar la oportunidad que hemos definido. El liderazgo. El liderazgo es un tema muy importante. Se debe de seleccionar un líder que tenga la experiencia, preferiblemente si ya en algún lugar ha tenido experiencia en un caso. Por ejemplo, si vamos a impulsar una política pública de prevención del delito, ideal que la persona responsable de impulsar esa política pública tenga experiencia y conocimientos en esa política pública. Muchas veces se comete el error de que si una persona pudo impulsar una política pública, creemos que él puede impulsar todas las políticas públicas y debe de existir cierta experiencia y ciertos conocimientos para poderlo alcanzar. Entonces es un tema que se debe de evaluar, debe de estar muy claro el plan de acción de implementación de la política pública y el otro elemento que no podemos olvidar es que se debe de gestionar y garantizar los fondos.
Muchas veces las políticas públicas quedan abandonadas o tiradas. Tenemos el líder ideal para impulsar la política, tenemos elaborado el plan estratégico correcto, pero no se gestionaron o no se garantizaron los fondos. Entonces, una política pública que no se le garanticen los fondos es una política pública prácticamente que están haciendo para no funcionar. Entonces, este elemento lo debemos de tener bien en cuenta. El tema de la organización es un tema muy importante, tanto a lo interno de la municipalidad como a lo externo. Eh, a lo interno tenemos, que ya lo mencionamos, debemos de fortalecer la institución, debemos de proveerle el recurso necesario al departamento, dirección, gerencia que vaya a impulsar la política pública o a las direcciones o jefaturas o gerencias que vayan a impulsar esta política pública. Tienen que contar con la herramienta, con el personal capacitado, competente para poderlo desarrollar. Y posiblemente tengamos necesidad también de efectuar ciertas capacitaciones o trasladarle ciertos recursos o fortalecer las organizaciones comunitarias para que esto pueda funcionar. No podemos olvidar que es necesario el equipo multidisciplinario para que podamos sacar adelante, que pueda funcionar, y se debe de implementar un sistema de monitoreo de los avances. Pero para tener ese sistema de monitoreo también en la política pública debe de estar establecidos los indicadores de cómo se va a ir midiendo o cómo va a ser la correcta medición de esta política pública para poderlo hacer. Entonces, eso nos va a ayudar para que la política pública tenga la organización interna y externa correcta para que sea exitosa. Otro elemento que ya mencionamos es el juego de poder que existe para implementar la política pública, ¿verdad? Entonces la política es el juego, esa es la parte de poder, ¿verdad? Ustedes que debemos de manejar para que esto funcione. Entonces la política pública debe de incluir un plan de negociación, un plan para encontrar los consensos. Siempre cuando se implemente una política pública debemos de prever las dificultades que van a enfrentar, máxime si esto representa cambios fuertes dentro del municipio. Recordemos que siempre todo cambio puede traer una resistencia, por eso debe de haber el plan de negociación, de consenso, que es importante. Además, se debe identificar muy claramente los actores en contra y a favor. Y eso nos va a permitir generar también de mejor manera ese plan de negociación o de consenso para poder impulsar la política que queremos concretar. Algo que debemos de tener claro es un gobierno municipal que no tenga políticas públicas locales es un gobierno municipal que está condenando el futuro institucional, pero principalmente está condenando el futuro y el bienestar de sus vecinos. Un gobierno local, municipal, que no tenga política pública, no entiende el mañana y se conduce en tinieblas. Es importante que entre las estrategias locales estén tomadas en cuenta la necesidad social, la económica, la ambiental, que es una responsabilidad que los poderes locales deben de mejorar para lograr el bienestar de la ciudadanía. Algo que debemos de diferenciar es entre las acciones cotidianas de una administración municipal y entre las políticas públicas. Es muy importante. Por ejemplo, hay otro tema importante que quiero dejarles ahí en su mente, es que una acción cotidiana puede depender de una política pública
o simplemente es una acción cotidiana aislada que no necesariamente pueda pertenecer a una política pública. Por ejemplo, las acciones cotidianas solo conllevan supervisión y obviamente requieren recursos. Una política pública lleva un diagnóstico, su análisis de factibilidad, negociación con diferentes sectores, evaluaciones constantes de percepción, requieren mucha planeación y obviamente también requieren diversos recursos. Por ejemplo, el bacheo puede obedecer a una política pública de mantenimiento de red vial o simplemente la municipalidad puede estar haciendo el bacheo. Eh, ¿Cuál es la diferencia? Que una política pública de red vial incluiría nuevas, por ejemplo, nuevas rutas, nuevas calles que se pueden incluir, tema de bacheo, pero realmente la recuperación de una red de, de asfalto como debe ser, o simplemente pues una acción cotidiana que es bachar, bachar, bachar y toda la vida se está bachando, pero no se está pensando en cómo mejorar realmente la red vial para lograr el bienestar de la ciudadanía. Es importante entender que las políticas públicas y las acciones cotidianas se complementan. Es un tema muy importante. Las municipalidades pues tienen diferentes acciones cotidianas que hacen día a día, pero las municipalidades cuando solo se quedan en hacer las acciones cotidianas, nos damos cuenta que el municipio no avanza, porque cuando no planificamos, cuando no tenemos una visión clara, solo estamos haciendo lo mismo, pero no debemos de dejar por un lado que el municipio cada día requiere más servicios, tiene más necesidades. Entonces, las acciones cotidianas no buscan eso, sino que solo es mantener lo que ya tienen, y mantener lo que ya tienen es condenar al municipio y a los vecinos a problemas más grandes en el futuro. Entonces, obviamente, las políticas públicas se complementan con las acciones cotidianas y las acciones cotidianas con las políticas públicas, pero debemos de tener políticas públicas porque son las que nos establecen la visión hacia dónde queremos llegar en determinado tiempo. Les comparto esta definición: acciones de gobierno con objetivos de interés público que surgen de decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad para la atención efectiva de problemas públicos específicos, en donde participa la ciudadanía en la definición de los problemas o las oportunidades que quieren alcanzar. Las acciones de gobierno que no busca el interés público o que no se sustenta en un proceso de diagnóstico ni análisis, eso no es una política pública, tenemos que tener muy claro. Ese es un acto de autoridad, es un acto que no realmente busca el bienestar de la ciudadanía, sino simplemente es el tratar de imponer el criterio de la autoridad, que eso al final lo único que hace es encerrarnos en mucho mayor problema y generar conflictividad dentro del municipio. Bueno, las municipalidades, temas importantes que deben de resolver, por ejemplo, a pesar de que la salud es una responsabilidad eminentemente del Ministerio de Salud Pública, ellos son los rectores de salud, pero, por ejemplo, ahorita que estamos viviendo la pandemia, el tema de la prevención para evitar enfermedades, hay grandes responsabilidades, como el tema del agua potable, que el tema del agua potable se debe ver de una manera integral, no solamente es que le llegue agua potable al vecino a su casa, sino que debemos de ver también el tratamiento de las aguas servidas, el tema del medio ambiente, el incluye el tema de desechos sólidos, y hay muchos temas que debemos de estar bien claros que son responsabilidad de la municipalidad que los debe de impulsar. Y obviamente todo esto nos va a llevar a que se debe de utilizar de mejor manera los recursos públicos, y la mejor manera
de utilizar los recursos públicos es teniendo definido las políticas públicas para no ir dando palos de ciegos, como decimos, sino que tener una ruta específica que pueda de alguna manera usarse eficiente y eficazmente los recursos de los gobiernos municipales, que al final, para solucionar todos los problemas, siempre son escasos. El lograr una participación ciudadana es importante y es un tema que se ha mencionado muchísimo en los últimos años. La ley de consejos de desarrollo a través de los COCODES, del COMUDE y del CODEDE, lo que busca es el lograr la participación ciudadana. Pero es importante entonces el poder definir correctamente las políticas públicas, porque eso va a lograr tomar en cuenta a la ciudadanía, y si se hace de una manera correcta, se le otorga una legitimidad al proceso y permite que la sociedad esté incluida, logrando una sinergia entre la municipalidad, la ciudadanía, los vecinos, logrando esa visión compartida para que permitirá la armonía dentro del municipio, y va a tener claro una visión hacia dónde debe de ir la municipalidad. Teniendo políticas públicas locales bien empoderadas de parte de la ciudadanía, no importaría que el alcalde que está siga o entre un nuevo alcalde, porque lo que existirían son cambios de forma y no de fondo, porque es la ciudadanía la que está empoderada con las políticas públicas que se van a desarrollar. Recordemos que la implementación de una política pública local no es de 4 años, sino que conlleva varios gobiernos, pero si está bien empoderada hacia la ciudadanía, se va a mantener hasta que esta política pública pueda ser llevada a cabo y que se pueda cumplir con la visión establecida desde el inicio.